¿Cómo están? No les escucho, ¿cómo están? Damos gracias, Señor, por esta reunión que nos permite tener. Tengo que en este momento saludar también a las personas que están viendo este programa en línea, no solamente aquí en Los Ángeles, sino también en Centroamérica, ya que a partir de esta semana en Nicaragua, en el canal 21, enlace en el canal 21 en Nicaragua, se va a estar pasando 2 veces nuestras enseñanzas allá los días martes y los días jueves. Van a estar transmitiendo las predicaciones que ustedes ven aquí, ellos quieren escucharlas allá. Así que envío saludos a todos los hermanos y hermanas de Nicaragua y gracias a todos los del canal 21 por hacer posible estas transmisiones. Igualmente aquellos que se están conectando de otros lugares, les bendecimos y les damos la bienvenida. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a estudiar la palabra hoy, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí quieren estudiar la palabra? Bien, vayan conmigo Vamos a ir exactamente Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer los primeros 11 versículos de ese capítulo 15. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son fascinantes. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él compartió, todo lo que Él transmitió, para nosotros es de gran edificación, de guía para nosotros. Y hoy vamos a leer esos 11 versículos, aunque me voy a basar prácticamente del versículo 9 al 11, pero quiero leer los primeros 8 versículos también para que comprendamos el contexto. Hoy les voy a hablar sobre un tema, vamos a estudiar algo que se titula 2 verdades y un mandamiento. 2 verdades y un mandamiento. Juan 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Diga conmigo la palabra permanencia. Dice el versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Versículo 9: Como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Padre, gracias por tu palabra. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Ahora pedimos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón a través de tu palabra. Que podamos recibir revelación, entendimiento en nuestro espíritu de lo que tú quieres, Señor, instruirnos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu está preparado para recibir tu palabra.
Háblanos, Señor. Instrúyenos. A los que estamos aquí presencialmente, a los que están en línea y a los que verán esta enseñanza después, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, vamos a estudiar la palabra y vamos a estar viendo dos verdades y un mandamiento. Dos verdades y un mandamiento. Si ustedes notan en el versículo 9, que leí el contexto para que nosotros comprendamos qué es lo que está hablando, pero yo creo que ya ustedes a este momento, toda persona que leyó eso, toda persona que estaba prestándole atención a esto, se dará cuenta que hay una palabra que se repite constantemente en lo que leímos en esos pocos versículos, y es la palabra permanencia. Permanecer, permanecer, permanecer. Habla de un estado, habla de una condición. Si tú quieres crecer en tu vida cristiana, si tú quieres crecer en tu entendimiento y revelación de lo que es el Señor, no hay nada más eficaz, más fuerte y fundamental como estudiar las enseñanzas de Jesús. Si tú estudias las enseñanzas del Señor Jesucristo, tu vida es impactada, tu vida recibe instrucción, tu vida es redireccionada. A veces somos, aún usando un GPS, aún usando el navegador en el carro, aún así estoy seguro que más de algunos de los que estamos aquí usando el sistema de navegación, uno se pasa a la salida. Y el sistema de navegación lo que hace es te redirecciona. No te regaña, no te dice que bárbaro, no me haces caso, sino de que lo redirecciona a uno. Vuelve otra vez a sincronizarse, porque el objetivo del sistema de posición global en satélite es llevarlo a uno al punto, al destino al cual uno identificó que uno quería llegar. Si nosotros queremos crecer en estas cosas, debemos de comprender lo que Jesús está hablando aquí. Y en el versículo 9, Él dice, como el Padre me ha amado. Habla de un tipo de amor del Padre. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice, permanecer en mi amor. En solo ese versículo 9 se encuentra las dos verdades y el mandamiento. Dos verdades y el mandamiento. Porque Jesús declaró que su amor por sus discípulos era tan intenso como el amor que él tenía por el Padre. Miremos la primera verdad para luego estudiarla. La primera verdad dice, como el Padre me ha amado. Esto es lo que nos vamos a referir cuando dice como el Padre me ha amado. Quiero ver si puedo comunicar esta idea, este concepto. Aquí Jesús está hablando de Dios amando a Dios. No sé si me explico. No sé si hace sentido. Dios amando a Dios. ¿A qué me refiero con eso? Dice como el Padre me ha amado. El Padre es Dios y el Hijo es también ¿quién? Dios. Dios amando a Dios. Y esa es la primera verdad, es el amor del Padre por Jesús. Nos señala la realidad de cómo Dios ama a Dios, cómo Dios ama al Hijo. Y aquí dice claramente, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces esa es la primera verdad, el amor del Padre por Jesús. El amor del Padre por Jesús. La segunda verdad que encontramos así, Jesús dice, así también yo os he amado. Y Jesús comienza a decir que de la misma manera como Él fue amado por el Padre, de la misma manera Él nos ama a nosotros, con la misma intensidad, con el mismo deseo, con la misma realidad, con la misma verdad. Yo no sé cuántos de ustedes dan gloria a Dios por eso. O sea, estamos estudiando la Biblia, amén. Si usted quiere crecer
en su fe, usted tiene que aprender a estudiar la Biblia, estudiar la palabra, sacarle el jugo a los versículos, especialmente si las enseñanzas de Jesús son fascinantes. Uno puede leerlas y leerlas y leerlas y sacar una y otra enseñanza de lo que Él está diciendo. Pero esa es la primera verdad, el amor del Padre por Jesús. Jesús revela un tipo de amor con el cual el Padre lo amó. Y la segunda verdad es que Jesús dice que de la misma manera como el Padre le amó, repito, la misma intensidad, el mismo deseo, la misma dimensión, de la misma manera que recibió el amor del Padre, Él también ama a su pueblo. Dice, así también yo os he amado. Y luego viene un mandamiento. Proyectemos en la pantalla ese versículo 9, por favor, de Juan 15. ¿Cuál es el mandamiento que aparece ahí al final? ¿Cuál es el mandamiento? Permaneced en mi amor. Esto parece muy sencillo, esto parece muy simple, pero si esta instrucción que tú estás escuchando la recibes como una revelación en tu vida cambia. Te levantas de cualquier situación, superas cualquier situación, avanzas ante cualquier situación, porque la información se convierte en un rema en tu vida y tú comprendes en tu espíritu que así como el Padre amó a Jesús, Jesús nos ama a nosotros. Nada de lo que tú hagas puede cambiar el amor de Dios por tu vida. Independientemente de lo que hagas o de lo que no hagas, el amor de Dios siempre estará a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te seguirá amando. Dios está amándote. Dios siempre te ha amado, porque Él nos ama con la misma intensidad que el Padre le amó a Él. Pero luego Él nos da una instrucción muy importante. Esa es la realidad, esas son las dos verdades. El Padre ama al Hijo, y de la misma manera como el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros. Esas son las dos verdades. Pero luego viene esa instrucción, ese mandamiento: permaneced en mi amor. Y Jesús ha mencionado varias veces la palabra permanecer. Y cuando Él está hablando de este mandamiento de permanecer, está hablando de vivir enfocado y entender y expresar el amor de Dios en nuestra vida. Primera de Juan 4, creo que el versículo, no sé si 16 o 17, nos dice que Dios es amor. Dios es amor. La naturaleza de Dios, la esencia de Dios es amor. Y la única manera en que Dios ama a su pueblo es con esa intensidad, porque yo doy gracias a Dios porque Dios nunca cambia. Amén. ¿No creen ustedes que eso es una gran ventaja para nosotros? Dios nunca cambia. Diga fuertemente: Dios nunca cambia. Una vez más, dígalo fuertemente: Dios nunca cambia. Dígalo como que le estuviera gritando al vecino: Dios nunca cambia. Así, correcto. Quiere decir que algunos de ustedes ya le han gritado al vecino. Dios nunca cambia. Malaquías 3:6 dice: yo soy Dios. Dice: yo no cambio. Uno cambia, Dios no cambia. Él sigue siendo Dios, Él se mantiene como el Señor. Pero entendamos, cuando dice ese mandamiento, permaneced en mí, nos está hablando de caminar en una cierta obediencia. Miren en el versículo 10. El versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos dice, guardáis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Proyectemos, por favor, el versículo 10. Ponlo en pantalla. Quiero que vean algo aquí. Todos ustedes tienen cara de tener memoria fotográfica, pero les voy a recordar el versículo que acabamos de pasar, fue el versículo 9. Mientras está en pantalla el versículo 10, les recuerdo el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado. Y luego termina diciendo, permaneced en mi amor. Siempre que el Señor da un mandamiento, Él nos da instrucciones o información cómo llevar a cabo ese mandamiento. Miren lo que dice ese versículo 10. Recuerden, el versículo 9 al final dice, permaneced en mi amor. Ahora el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Quiere decir que aquí el Señor Jesucristo está conectando su mandamiento de permanecer en amor con caminar en un espíritu de obediencia. Amén. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo no sé si estoy comunicando lo que quiero comunicar, pero muchas veces la gente dice, no, pues yo quiero, oren por mí por permanencia. Oren por mí para que yo siempre sea una persona que permanezca. ¿Cómo logras permanecer? La clave se encuentra en conectándote con los mandamientos de Dios. Ahí lo dice claramente. Ahí dice claramente el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Él nos instruyó en el versículo 9 al final que permanezcamos en su amor. En el versículo 10 nos dice, la clave para que permanezcan en mi amor es que guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Es permanecer, es mantenerse enfocado en vivir en una conversación continua con el Señor, una conexión con su palabra. Y ahí es donde Jesús está hablando de esto. Y Él conecta este mandamiento de permanecer en amor con caminar en un espíritu de obediencia. Miren lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles son estas cosas? Los primeros 10 versículos que acabamos de leer. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Aquí el Señor Jesucristo, Él nos dice de permanecer, pero ahora Él nos está hablando y nos dice, estas cosas que les he dicho, todo lo que leímos, los primeros 10 versículos, de estar conectado a la vid, de entender de que uno es podado para dar más fruto, de permanecer en el Señor. La palabra permanencia se repite y luego nos habla, nos da de unas realidades, una verdad, y luego nos dice el mandamiento de permanecer en amor. Y la gente se pregunta, ¿cómo puedo permanecer en amor? Guardando sus mandamientos. Y luego ese versículo 11 dice, estas cosas os he hablado. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para que el gozo de Jesús esté en nosotros. Y luego dice, para que nuestro gozo sea, ¿qué cosa? El versículo 11, perfecto. Quiere decir que conforme madura, conforme crece nuestra relación con Jesús, yo quiero que sepan algo. Uno puede tener relación con gente de la iglesia, eso no significa que uno tiene relación con Jesús. Uno puede comunicarse con gente de la iglesia, eso no significa que uno tiene comunicación con Jesús. Uno puede compartir con gente de la iglesia, eso no significa que uno tiene tiempos a solas y uno está consciente en su mente, en su espíritu y en su corazón de poder tener una relación con Jesús. Cuando llegamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús, vamos a hablar sobre fe, vamos a hablar sobre discipulado, vamos a hablar sobre madurez, vamos a hablar sobre obediencia, vamos a hablar sobre seguir instrucciones. Por eso es que muchas veces las instrucciones y las predicaciones de Jesús no son muy populares, porque siempre Él va a estarnos hablando, Él va a estar comunicando algo a nuestra vida y a nuestro corazón. Ahora quiero leer nuevamente el versículo 9 al 11. Dice, como el Padre me ha amado, dice el versículo 9, así también yo os he amado.
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Recuerden algo, el amor de Dios nunca cambia. ¿Alguien lo puede decir fuertemente? El amor de Dios nunca cambia. ¿Los puedo oír? El amor de Dios nunca cambia. Lo que cambia es el elemento humano. Y Jesús nos está diciendo, si tú quieres crecer, si tú quieres cumplir mi mandato, mi instrucción de permanecer. Cuando Él dice permaneced en mi amor, Él nos está dando una instrucción, Él nos está dando un comando, Él nos está dando un mandamiento, nos está diciendo algo, nos dice que permanezcamos en el amor de Él. Y luego nos da instrucción de cómo nosotros podemos, Él conecta. Yo quiero que comprendamos eso, iglesia, y los que están viendo en línea, comprendamos que Jesús conecta el permanecer en el amor del Señor, lo conecta con guardar sus mandamientos. Porque uno se puede sentir amado por Dios, no necesariamente significa que uno está permaneciendo en el amor de Dios. Porque para permanecer en amor, no sé si me explico. ¿Estamos claros, iglesia? Una cosa es que Dios me ama. Una cosa es que Dios te ama. Otra cosa es permanecer en amor. Porque para permanecer en amor va más allá de sentimientos, va más allá de emociones, va más allá de ideas, va más allá de conceptos. Para permanecer en amor, Él vincula el factor mandamientos, guardarlos. Lo dice claramente en el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay dos cosas del cual habla ahí, de permanecer en amor, y luego en el versículo 11, lo leo otra vez, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Está el gozo del Señor en tu vida? Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Uno sabe verdaderamente cuando uno tiene el gozo del Señor, no cuando las cosas van como un jardín de rosas, no cuando todo va bien bonito. Es cuando uno está enfrentando batallas, cuando uno está enfrentando adversidades, retos, obstáculos que uno tiene que superar. Allí uno manifiesta cuánto gozo de Dios tiene en su vida. La Escritura dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y muchas veces la gente se aflige en medio de los problemas, se aflige en medio de las dificultades. Ay, Dios mío, ay, Dios, ay, Señor, qué terrible esto. Ay, Dios, me voy a morir. Ay, Dios, esto, ay, lo otro, este problema, no lo aguanto. Oh, no salgo de esto, ay, esto y lo otro. El Señor dice: permanece, mi amor. Si guardas mi mandamiento, vas a permanecer en mi amor. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz del Calvario por nosotros? No solamente su amor, no solamente su amor, no solamente la obediencia. El libro de Hebreos dice que hubo algo que Jesús puso delante de él para caminar hacia la cruz. Muchas veces la gente malinterpreta cuando Jesús dice en el Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa. Pero uno no puede hacer escuela de un versículo, uno tiene que ver todo el concepto. Y el libro de Hebreos declara algo poderoso. Es una pregunta bíblica en este momento. ¿Qué fue, de acuerdo al libro de Hebreos, lo que puso Jesús delante de él cuando fue a la cruz? ¿Qué puso él? Gracias por la respuesta, aleluya. ¿Sabe lo que puso él? Léanlo en el libro de Hebreos. Dice que él puso el gozo
delante de él. Puso el gozo. Y por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no nos va a pedir a nosotros hacer algo que Él no haya llevado a cabo, o que Él en su sabiduría comprende que somos capaces, que podemos llevarlo a cabo, que hemos sido habilitados, capacitados por Dios para hacerlo. El Señor Jesús dijo: si guardáis mis mandamientos. Y Jesús deja claro a sus discípulos que deben de crecer al experimentar el amor de Dios. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Mis amados hermanos y hermanas, el gozo es algo que se perfecciona. Conforme vas caminando en madurez, el gozo se va perfeccionando. ¿Se recuerdan la ilustración que les he dado muchas veces de aquel corito antiguo, el gozo que siento yo? ¿Se recuerdan? Algunos cristianos antiguos o antiguos cristianos se acordaban de unos de los coritos clásicos. Y uno de los coritos clásicos era: el gozo que tengo yo. ¿Se recuerdan? El mundo no me lo dio. ¿Se recuerdan? El mundo no me lo dio. ¿Y qué es lo que hacía uno? Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero viene un hermano, una hermana, una situación y le quita el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo de esa persona todavía no había sido perfeccionado. La persona experimenta lumbrazos de gozo, ¿no? Siente gozo en un servicio. Al siguiente día no entiende por qué amaneció deprimido, deprimida. De pronto vuelve a sentir momentos de gozo. Pero la persona que está, dice, el Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfectos. El Señor dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Permaneced en amor. Es como un ciclo del amor. Uno está permaneciendo y aquello se va moviendo sobre la vida de uno de una manera muy especial. Y la obediencia basada en el, ¿cuál palabra puedo usar aquí? A veces uno puede tener un tipo de obediencia por temor. No voy a hacer esto, no sea que Dios haga esto y lo otro. O uno puede tener una obediencia circunstancial. Obedezco a Dios mientras las cosas me van bien o mientras me conviene. Pero la obediencia basada en el afecto, la obediencia basada en, ¿cómo se dice? Hay una palabra que el apóstol Pablo usa con los Gálatas, o dice Gálatas insensato, dice: ¿quién os ha fascinado? La obediencia, y esa palabra fascinado quiero usarla para decirles que la obediencia al amor de Dios, la obediencia a Dios, porque hemos quedado fascinados por Dios. Hemos quedado fascinados por su amor. No, nos deleitamos en su belleza, nos deleitamos en lo que Él es, y porque hemos comprendido lo que Él es, por eso le obedecemos, por eso llevamos a cabo su voluntad, por eso guardamos sus mandamientos. Recuerden que va a llegar un momento al final de los tiempos. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo, en su momento durante este mes tal vez tocamos eso, donde hay personas que le van a decir al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque puede ser que una persona esté funcionando meramente en el don, pero no
en el amor y en la obediencia. ¿Me explico? Una persona puede funcionar en el don, puede funcionar en la habilidad, en el talento, puede funcionar en eso, pero para permanecer en el amor de Dios no hay, de Jesús no le deja otra opción a uno. Uno puede leer la palabra, es más, les reto, lean la palabra, lean los evangelios en cuanto a lo que Jesús habla de permanecer en el amor, en su amor, y se van a dar cuenta que Jesús siempre conecta el permanecer en amor con guardar sus mandamientos. Lo deja bien claro. No dice, no te preocupes, si no guardas mi mandamiento, estás en mi amor. Sí, Él nos sigue amando, pero no significa que nosotros estamos permaneciendo en su amor. Son dos cosas completamente diferentes. Suenan similares, pero son completamente diferentes. La obediencia tiene que ver, como cuando Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, cuando los discípulos llegan y le preguntan acerca de comer, y Jesús le responde a ellos: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. Eso es obediencia. Cuando yo quiero usar la frase Cristo consciente. ¿Me explico? Cuando yo estoy consciente de que a Jesús sirvo. El apóstol Pablo decía: a Cristo servís. Cuando yo estoy consciente de eso, comprendo que mi alimento, además de la palabra de Dios, parte de mi alimento espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y solo llevo a cabo la voluntad de Dios, no mi voluntad, la voluntad de Dios, cuando mi vida está conectada a sus mandamientos. Se necesita comprensión espiritual para ver la obediencia como la verdadera libertad, como la verdadera grandeza, como el verdadero gozo. Porque no nos gusta la palabra obediencia. Aunque la Escritura misma nos identifica, dice: como hijos obedientes, sed imitadores de Dios. Dios nos ve así. Dios nos identifica así, como hijos obedientes. Pero nosotros caminamos, recuerden algo, está la perspectiva humana, la perspectiva de lo natural y la perspectiva espiritual. La perspectiva humana es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo quiero, lo que no quiero, etcétera, versus las obras que Dios preparó para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ella. Y esas obras que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo era para su beneplácito, era para su honra, era para su gloria. Y eso solo lo entendemos cuando tenemos comprensión espiritual. Si uno llega a las Escrituras y uno le dice al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, instrúyeme. Uno también puede llegar a las Escrituras y decir: Señor, dame una señal. Porque muchas veces la gente usa a veces las Escrituras como que fuera una bola de cristal, como que es un oráculo solamente, y van a las Escrituras: no, estoy buscando a Dios, estoy leyendo la palabra para que Él me confirme algo. Y cuando sienten que algo le está confirmando, pues sí, entonces sí, eso es lo que Dios quiere. Pero muy poca gente son las que llegan delante del Señor: Señor, instrúyeme, instrúyeme. Mira mi corazón, Señor, mira si hay algo que no está correcto de acuerdo a tu voluntad. Algo que no está correcto de acuerdo a tus mandamientos. Porque otros ven la obediencia como, tú dices la palabra obediencia en medio de la iglesia, y algunos se ven como monjes. Algunos se ven como, ya estuvo, abnegada completa.
se priva de todo. Cuando uno escucha la palabra obediencia, uno piensa, no, entonces hay que privarse de todo. Es más, hay que vestirse de cilicio, echarse ceniza encima de la cabeza para ser obedientes. Muchas veces la gente ve la obediencia de esa manera. ¿Sabes cuando uno se convierte en obediente al Señor? Cuando uno está fascinado por Él. ¿Estás fascinado por Él? Cuando hablas de Jesús, ¿qué sientes? ¿Te alegra? ¿Te entusiasma? Cuando escuchas que se está hablando de su vida y sus mandamientos, ¿qué siente tu corazón? ¿Qué percibe tu espíritu? Si tu espíritu no percibe nada, si tu corazón no percibe nada, es porque hasta este momento, lamentablemente, sí, Dios te sigue amando y puedes ser tú una muy buena persona, pero no estás fascinado por Él. No estás fascinado por el Señor. No estás fascinada por el Señor. Es como esa pareja de novios que se las van a arreglar a como sea para hablar. Aunque papá y mamá le digan está prohibido y le quiten los teléfonos y le cancelen le controlan el internet, no le permiten acceso a la computadora, esos inventan hasta señales de humo para comunicarse. ¿Por qué? Porque están fascinados el uno por el otro. ¿Estás fascinado por Jesús? Esa es la clave de esto. Por eso es que muchas veces la gente cuando ven cuando se habla de santidad o obediencia, porque a veces uno habla de santidad, entonces la gente tiene unas ideas que no son bíblicas en cuanto a la santidad y a la obediencia, y están pensando más en lo externo que lo interno. Pero recuerden que lo interno tiene que estar conectado con sus mandamientos. Tiene que estar conectado con su palabra, porque la palabra de Dios, ¿por qué nosotros debemos de ir siempre a la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor, de acuerdo al libro de Hebreos, es un filtro. Es un filtro. Dice que la palabra de Dios discierne los deseos y las intenciones del corazón. ¿Por qué discierne los deseos y las intenciones del corazón? Porque el profeta Jeremías dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. Y recuerden que como seres humanos, por lo general, vamos tras los anhelos de nuestro corazón. O lo llenamos de Dios o lo llenamos de otras cosas. Si está por aquí todavía, diga gloria a Dios. Jesús nunca se disculpó por llamar a su pueblo, invitar a su pueblo a la santidad como si fuera algo negativo. La gente escucha la palabra santidad y no, es que es bien religioso, es bien religiosa. Pero santidad no tiene que ver con eso. La obediencia igual está conectado con los mandamientos de Dios. Lo importante es que nosotros caminemos en eso. Miren, por ejemplo, vamos rápidamente, ya regresamos aquí a Juan 15, en el tiempo que nos queda. Pero vayan a, por ejemplo, Primera de Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5, y voy a leer los primeros 3 versículos. ¿Están ahí? Como que ya está entrando el verano, ¿verdad? Hoy entró. Versículo 1 dice: todo aquel que cree, Primera de Juan 5, 1, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Esto es importante. Una cosa es que una persona simpatice con el cristianismo. Otra cosa es que esa persona rinda su vida a Jesús. Cuando dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros? Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos redimió, nos santificó, nos justificó, pero ahora quiere que nosotros caminemos en pos de Él, que andemos en pos de Él. Y dice ese versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Si uno ama al Padre, uno no puede tener odio hacia otras personas, especialmente si estas otras personas han nacido de Dios. Y dice el versículo 2, pongamos el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Mire qué interesante esto. En esto sabemos, dice ese versículo, que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo uno puede saber que uno ama a la gente? ¿Cómo uno puede saber que ama a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios, ¿y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Ahí en Juan 15 Él nos dijo: permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, dice el versículo 11, van a permanecer en mi amor. El versículo 10, perdón, van a permanecer en mi amor. Ahora el versículo 3 dice: porque este es el amor de Dios. Versículo 3 dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es de que, qué carga ser cristiano. Es que el pastor, yo no sé qué le pasa ahora hablando de santidad, hablando de obediencia. ¿Por qué está hablando de eso? Hablemos de otras cosas, hablemos de prosperidad, hablemos de victoria, hablemos de éxito. La cuestión es, nuevamente, cada quien puede tener la opinión que quiera, pero la opinión de uno tiene que ser filtrada con las Escrituras. Y las Escrituras aquí dicen claramente, regresemos al versículo 2, por favor, proyecta el versículo 2. Dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Es igual a permanecer en mi amor. ¿Cómo sabemos que permanecemos en el amor de Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo saber yo que amo a los hijos de Dios, a los que han nacido del Señor? Por eso es que ustedes se van a encontrar con personas orando para que Dios les confirme si perdonan o no. El que ha nacido de Dios perdona. Dicen: esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mis queridos hermanos y hermanas, la vida cristiana no solo consiste en decir: Dios sabe que lo amo. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que Dios sabe. Ustedes me podrán juzgar o algo, pero Dios sabe que lo amo. No importa. La cuestión es: guardamos sus mandamientos. Guardamos su mandamiento. Y luego nuevamente el versículo 3 que dice: porque este es el amor de Dios. ¿Escucharon ustedes la frase? Especialmente en este mes popular, ¿no? Love is love. No. Solo la gente que tiene ignorancia acepta eso, así por así. Sí, amor es amor, pero ¿de cuál amor estamos hablando? Si hablamos del amor de Dios, el amor de Dios va a ir conectado con sus mandamientos, no con mis sentimientos, no con mis estados de ánimo, porque dice, es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Sentirlo esto. No, el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Dios dice: este es mi amor por ti, guarda mis mandamientos.
Digan algo. Guarda mis mandamientos. Y nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Miremos ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3. El versículo 3, pongamos la Nueva Traducción Viviente. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Eso es lo que dice, no son gravosos. Lo que Dios nos está diciendo en su palabra es, mis mandamientos no son carga. Y si lo sientes carga, es porque no estás fascinado por Él. Amén. Cuando tú estás fascinado por Él, no es carga. Es un deleite. Te deleitas delante de la presencia de Dios. Te deleitas en su palabra. Te deleitas en saber de que estás consciente que Dios está ahí. Y tú le dices a Él, Señor, yo te amo, pero quiero demostrarte que te amo. Voy a guardar tus mandamientos. Voy a obedecer tus mandamientos. Voy a prestarle atención. Voy a caminar en base a tus mandamientos. Él dijo, tomen mi yugo, es más fácil de llevar. Mi carga es más ligera, porque cada quien va a tener sus luchas, sus retos, sus dificultades. Cada quien va a tener eso. Recuerden esto, Jesús nunca se disculpó por llamarnos a la santidad y a la obediencia. Los mandamientos del Señor son tan valiosos que son una guía confiable para la verdadera madurez espiritual, para la grandeza. Incluye sus enseñanzas, sus promesas, sus advertencias, sus instrucciones, porque Jesús nos dio enseñanzas, instrucciones, advertencias, declaraciones. Es más, la Gran Comisión dice claramente que vayamos y hagamos discípulos, enseñándoles, dice, a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sus mandamientos son muy importantes. En este tiempo en el cual estamos viviendo, hay como un cierto ataque a nivel mundial de las enseñanzas de Jesús. Creo que a eso se refería el salmista en el Salmo 12, en los primeros 3 versículos. Uno de esos versículos declara, dice, Señor, ¿por qué se subliman los pueblos? ¿Por qué los pueblos se levantan? ¿Por qué se levantan contra su escogido, contra su ungido? Y cuando se están levantando contra su escogido, contra su ungido, no están viendo a Jesús, pero sí pueden saber de las enseñanzas de Jesús. Terminamos regresando allá a Juan 15. Juan 15. Ya me pasé 2 minutos. Juan 15, nuevamente en ese versículo 10, versículo 11. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Yo te digo algo, es más, te hago el reto. ¿Quieres crecer en tu vida de discipulado? Mira, las personas pueden escuchar predicaciones, pueden oír predicadores y todo eso, y puede haber pues cuánto de eso sea. Pero ¿quieres crecer tú? ¿Quieres crecer tú espiritualmente? Tienes que crecer y entender lo que la palabra enseña, las instrucciones de Jesús, de que hay que permanecer en su amor. Recuerden, les hablé de 2 verdades al comienzo. ¿Cuáles eran esas 2 verdades? La primera verdad es, el Padre ama ¿a quién? A Jesús. Lo ama con intensidad, con amor.
Cuando Jesús estaba saliendo con Juan el Bautista, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Padre ama al Hijo con intensidad, con amor, con una gran dimensión. Y el Hijo dice: de la misma manera como el Padre me ama, esa es la segunda verdad, yo los amo a ustedes. Él nos revela el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo hacia nosotros. Y luego el Hijo nos da una instrucción. El Hijo nos dice: el Padre me ama, y de la misma manera como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Pero les doy una instrucción: permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y Él nos dice cómo uno permanece en su amor: guardando sus mandamientos. No hay vuelta de hoja. Puede cambiarle uno, puede darle otro color, puede darle uno eso. Hasta es más, hasta uno puede decir: no, no es eso lo que significa. Pero la palabra misma confirma una y otra vez que la permanencia está conectada con la obediencia a sus mandamientos, que no son gravosos, no son difíciles. ¿Cuándo dejan de ser difíciles? Cuando uno está como fascinado. Yo me alegré, dice la palabra, con los que me decían: vamos a la casa del Señor. Yo me alegré. No dice: bueno, vamos pues al servicio. De pronto Dios tiene algo ahí para nosotros. No, cuando uno está fascinado, me alegré. Me alegré de leer su palabra. Me alegré de saber que está su presencia. En vez de que digamos, yo cuando hay bastante tráfico o algo, voy manejando largo, entonces voy escuchando la enseñanza del Señor, la palabra de Dios audiblemente, o hablando en lenguas, edificando mi espíritu. La pregunta es: ¿estás fascinado por el Señor? ¿Estás fascinada por Él? ¿Te atrae lo suficiente su amor como para sentir que Él dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea perfecto? Él quiere perfeccionar su gozo en ti. ¿Puede pasar el ministerio de alabanza rapidito, por favor? Si están listos, por favor. Pónganse en pie, si son tan amables. Aleluya. Ahí les va un versículo preferido para que mediten en él toda esta semana. Amén. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Lo que Jesús quiere es perfeccionar su gozo en nosotros. ¿Qué le parece que para terminar esta enseñanza, para terminar este tiempo, cantamos al Señor y luego vamos a orar para despedirnos?